Se está grabando la llamada. A una persona que pueda orar. No quiero hacerlo, no quiero elegirle, me gustaría que fuera voluntario, alguien que sienta, yo quiero orar, por favor, que no haya orado hasta ahora, alguien que no haya orado hasta ahora y sienta en este momento ese ímpetu de decir, voy a orar, voy a iniciar con esta oración. Yulisan, adelante. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque tú usas, Señor, a tus siervos, Señor, para que podamos aprender más de ti, para que podamos conocerte más, Señor, para que podamos profundizar, Señor, en ti y tener una relación más fina, más profunda, más verdadera, Señor, contigo. Te damos gracias por este tiempo, por tu cuidado, Señor. Guarda a aquellos que van en camino a sus casas, Señor, a sus hogares a conectarse. Bendice a los que ya están conectados, Señor, a los que se van a conectar. Y que cada uno podamos, Señor, en esta hora disponer nuestros corazones a escucharte, a aprender de ti, Señor, y a tomar de lo que tú has preparado, Señor, para nosotros en esta hora, Señor. Que lo que aprendamos, Señor, nos lleve a más, a arrepentimiento, a conocerte más, a glorificarte más, Señor, a un cambio radical en nuestras vidas. Más que aprendizaje, Señor, que pueda haber una transformación aún más profunda, Señor, en cada uno de nosotros. Te damos gracias por los oradores, bendíceles, guárdales, bendice sus familias, Señor, multiplica sus tiempos, Señor, que desde ya ellos disponen para servirte, Señor, y que todo lo que hagan, Señor, lo hagan con excelencia para ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén, gracias por esa bella oración. Bueno, iniciamos preguntando, ¿cómo les fue con la asignación? ¿Qué tal la pregunta de la asignación? Hay preguntas que desarrollamos en la conexión que quizás no tienen que ver con lo que sale en la asignación, ¿sí? Adelante, Hailey. Miguel, miren, ya yo hice mi asignación, pero no la he podido enviar porque esta semana ha sido muy sucedida, por no decir otra palabra. Pero me parece que se nos está haciendo, cada día que pasa se nos está haciendo como más fácil poder lograr responder a las preguntas que nos hacen ustedes como facilitadores. Y agradecemos eso, de que ustedes como facilitadores nos presten las herramientas para nosotros poder ir entendiendo lo que realmente deberíamos conocer con anticipación como creyentes. Entonces, yo pienso que empezamos como en una montaña donde no podíamos como alcanzar esa cima y que vamos subiendo, pero que a medida que ha pasado clase tras clase, hemos ido como afianzándonos y dándole prioridad y conocimiento al que realmente lo merece. Entonces, agradezco eso y me imagino que igual como estamos nosotros acá, están también, como estoy yo acá, están también mis compañeros ahí, que se nos ha ido como moldeando ese conocimiento a lo que ustedes requieren que nosotros aprendamos día tras día. Muchas gracias por compartir eso. Y sí, es lo que se espera, que ya hoy tocamos nuestra quinta lección. Felicidades, han resistido 5 lecciones de perspectiva, que sé que no es fácil, así que des un abracito ahí, felicítense si están juntos, porque de verdad que lo que se celebra se repite, y esto hay que celebrarlo, de que estamos en nuestra quinta lección, ya estamos a punto de culminar nuestro primer ciclo de perspectiva. Y gracias por eso. Y de verdad que es lo que esperamos, que cada asignación no la vean como un desafío inalcanzable, sino más bien como que, hey, esto me está desafiando, para no decir retando, porque de repente en contexto chileno retar es otra cosa, pero nos está desafiando a interpretar, a escudriñar, a indagar, a leer, a investigar un poco más para poder hacer esta asignación. Entonces, qué bueno. ¿Alguien más quiere aportar? ¿Cómo le fue con la asignación? ¿Estuvo difícil, fácil? ¿Quedó claro el tema y fue bastante fácil realizarla?
¿Cómo les fue con la asignación? ¿A alguien más le gustaría compartir? Bueno, hablo yo ya que los hermanos quieren hablar. Tranquilo. Me expreso yo. Pues la verdad, muy directa porque es reconocer lo que ya nosotros sabemos, o sea, es afianzar más en reconocer que la gloria es para Dios, que la gracia es para Dios, que la gracia es algo que no se regala, no se pide, sino que solamente se obtiene mediante el Señor. Es la única. Y nos enseña la Biblia que nosotros tenemos la salvación mediante la gracia. Nada más. Y referente al último tema sobre los ídolos, bueno, ya conversamos en la clase pasada, que ídolo no solamente es una figura, una estatua, no. Ídolo también son las cosas que se aferran en nuestras vidas diariamente. Una de las cosas que nos hizo nos hizo ver y evaluar fue el último punto, o sea, el ídolo en tu vida. Por lo menos el mío. Hay muchos, pero lo que más así es la comida, que me ha costado bajarle el tema de los videojuegos y el celular. Que a veces, no, 5 minutos más y ahorita me pongo a orar, entonces de repente, wow, 2 horas me ha costado a mí porque me tengo que trabajar. Entonces a veces se le quita ese primer lugar a Dios y eso es reconocer también que eso es ídolo. Entonces, bueno, en mi parte fue eso. Gracias por abrir tu corazón y comentarlo acá. Y qué bueno que esa última pregunta nos lleva a la reflexión. De verdad que nos debe de hacer eso la palabra, debe hacer eso en nosotros, hacernos reflexionar, poder reflexionar en el tema, en el material que se está dando y nosotros recibiendo, y que nos lleva a eso, a analizar y a decir, hey, este ídolo. A ver, pero la idea no solamente que se quede en la reflexión, hay algo que se debe de hacer. Evalúo y corrijo. A mí me gusta mucho eso, evalúo y corrijo. Entonces, si evalúo y corrijo, no debo esperar o no podría esperar los resultados si estoy haciendo lo mismo, ¿verdad? Entonces puedo corregir. ¿Qué corrijo? Hey, ya vi, reflexioné, algo me causó ruido en esta situación y necesito corregir. Entonces, bueno, eso es lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Ya lo vamos a estar viendo más claro, pero nos elige y nos prepara. Eso es parte del propósito de la palabra del Señor. Bueno, dicho esto, quiero compartirles, no sé si alguien más quería compartir y le estoy robando la participación. Si no, avanzamos. Ok, vamos entonces al tema de hoy. Espero, como lo comenté al inicio, no sé si ya alguno estaba, siempre toco este tema con mucho respeto, ya que tocamos un tema que es controversial y que hasta ahora ha sido controversial desde antes de Cristo. Desde antes de Cristo ya había un filósofo, un tiempo más atrás antes de Cristo, que ya cuestionaba la existencia de Dios por lo bueno y lo malo. Entonces, acá el tema de lo bueno y lo malo es que, bueno, la revelación que hemos visto ya, que vimos la revelación 1, la revelación 2, es una revelación general de Dios. No solamente nos muestra la maravilla de Dios, también nos mostró que bueno, que en esa majestuosidad de Dios y en esa creación maravillosa de Dios, también había un caos, ¿verdad? Y en ese caos el mundo y la creación había totalmente caído cuando vemos la caída del hombre en el Edén. Y por eso en esta lección trataremos con una pregunta históricamente controversial, como lo dije anteriormente, desde antes de Cristo ya hay filosofías que intentan negar la existencia de Dios, que es bueno y que es todopoderoso, porque le asignan a Dios lo malo, o dicen que si existe un Dios no debería existir la maldad, y que si existe la maldad, esta maldad entonces ¿por qué no es controlada? Y si no es controlada, entonces esto niega que hay amor de Dios. Y si la maldad no es controlada y más bien cada vez aumenta y es peor, entonces Dios
no está atento a su creación, sino que es un creador que se mantiene ausente a su creación. Mire todo esto, lo que se puede cuestionar. Ahora veamos dos versículos bíblicos que quiero compartirles. Lamentaciones capítulo 3, versículo 38. Esto es la Nueva Traducción Viviente. Dice, no envía el Altísimo tanto la calamidad como el bien. Y otro versículo que es el que tenemos allí en nuestras guías, dice Isaías 45:7, yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo envío los buenos tiempos y los malos. Yo, el Señor, soy el que hace todas estas cosas. Entonces aquí por eso el tema se convierte un tema controversial, ya que muchas personas crean esta controversia y las situaciones que han vivido, yéndonos hacia el punto malo o desde la perspectiva de las personas, decir, estoy viendo esta mala temporada, una temporada de enfermedad o una temporada de tragedia, me hace dudar de la existencia de Dios, me hace de verdad creer, ¿será que Dios existe? Y es la pregunta que me gustaría que desarrollemos. Yo no los estoy viendo a todos, voy a leerla y voy a dejar de compartir por un momento para poder desarrollar esta pregunta y ver qué creen ustedes de esta pregunta. ¿Por qué entonces existe el sufrimiento? A ver, ¿qué opinan ustedes de esta pregunta? Adelante. Yo opino que, ¿por qué existe el sufrimiento? Porque Jesús dice que no estamos exentos de pasar por pruebas, no estamos exentos de pasar por momentos difíciles. Y si el Señor nos pone momentos difíciles en nuestras vidas es porque nos está preparando para algo. Nos está haciendo pasar por una prueba, como pasó Job también, por poner un ejemplo. O sea, Job tuvo que perder todo para poder aferrarse al Señor y saber que en él, o sea, el Señor le pudo haber dado 3 veces más de lo que había perdido. Entonces, o sea, yo pienso que es eso. Hay veces que, por ejemplo, nosotros hemos pasado por pruebas porque tuvimos que aprender algo en nuestro matrimonio, porque tuvimos que pasar por esa prueba por algo tuvimos que aprender. Era necesario que pasáramos por eso para también tener testimonio y poder también ayudar de cierta manera o saber cómo enfrentar eso si nos vuelve a pasar. Y más que todo el Señor lo hace por formarnos, de mi punto de vista. Muy bien, gracias. Gracias por compartir eso. Astrid, adelante. Bueno, mira, coincido con lo que dice el compañero. De verdad que a veces tenemos que pasar por procesos, por desiertos que nos van a hacer crecer como persona, aprender. Y también creo mucho en lo del libre albedrío. Siento que a veces no es culpa de Dios, sino también de nuestras decisiones. Tenemos dos caminos, el bueno y el malo, y nosotros estamos siempre empecinados de querer hacer lo malo, aun cuando vemos en otras personas el reflejo de que, mira, si lo vas a hacer así, no te va a salir bien. Pero nosotros como que no aprendemos en espejo ajeno, como dicen. Entonces creo también mucho en lo que es el libre albedrío y que nosotros tenemos mucho peso en cuanto a las cosas que nos suceden, tanto buenas como malas. Ok, muy bien, gracias. Gracias por compartir eso. ¿Alguien más? ¿Recuerdan la pregunta? ¿Por qué entonces existe el sufrimiento? Yo creo que el sufrimiento es necesario. Buenas noches. Buenas noches. El sufrimiento es necesario porque el sufrimiento es algo que te lleva, o sea, te hace débil. Y en la palabra del Señor nos dice que Él se perfecciona en nuestras debilidades. Y eso es una forma de llevarnos a depender y a clamar de que Dios pueda glorificarse, mostrar su poder y de decir que no hay otra fuerza, no hay nada más allá que pueda hacer uno en la humanidad,
sino que Él es soberano y Él es el que puede absolutamente hacer las cosas posibles. Gracias por compartir eso. ¿Alguien Esa más? es mi opinión. Muchas gracias. A ver, faltan algunos. No importa que queremos escuchar sus opiniones. No importa si usted está pensando, no, pues, estoy errado. Bueno, al final de la clase usted podrá sacar sus conclusiones si estaba errado o no. Pero la idea es que nos gustaría escucharles, porque aquí escuchamos pero no juzgamos. Lo he dicho ya varias veces. ¿Alguien más? Marco, tienes la manito por allá arriba. Adelante. Voy. Vamos a ver si tengo señal. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, yo quería acotar algo en cuanto a algo que decía Michael que me llamó la atención y creo que las dos primeras personas lo hablaron y hablaban de la prueba. Yo conozco dos términos para la palabra prueba, una es peirazo y la otra es doquimazo. Y hay que entender algo en este tema de que a veces cuando hablamos de prueba, que hay una prueba que viene de parte del enemigo con la intención de destruirnos, pero hay otra prueba que es la que viene de parte de Dios para promovernos. Y es necesario entender la diferencia entre estas dos para saber, epa, esto que me está pasando es algo que me va a ayudar a crecer o esto que me está pasando es algo que viene con la intención de destruirme. Entonces, enlazándolo con el tema, hay que ver por qué está sucediendo eso bien o mal, si es para llevarnos a algo nuevo, a un nuevo escalón o con una intención de dañarnos. Eso es lo que quiero comentarle. Ok, gracias. Gracias, Marco, por participar eso con nosotros. Erika en el chat coloca, en este mundo tendremos aflicciones. Está en la palabra de Dios, sí, así es. Muy bien, gracias por sus intervenciones, por compartir. Vamos a ver qué nos dice la clase, la lección de hoy, qué nos dice su palabra con respecto a esto. ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Pueden ver la diapositiva todos? ¿Sí lo pueden ver? Sí, genial. ¿Por qué entonces existe el sufrimiento? Bueno, gracias a todos los que pudieron intervenir, los que se animan a hacerlo, y es que realmente negar la existencia de un creador sabio y bueno por causa de que el mundo sea malo es como negar que una raíz sea buena porque la flor tiene espinas, porque es ponzoñosa. Otra manera de cuestionar a Dios es que si Él existe, entonces ¿por qué hay enfermedades? Como lo dije al inicio, porque hay dolor, porque hay maldad, porque hay sufrimientos. Y las siguientes preguntas son algunas de las que solemos escuchar o de las que algunas personas suelen hacer sobre el tema de lo bueno y lo malo. Y aquí es importante que nosotros podamos hoy conversar de esto porque, a ver, si Dios es amor, ¿por qué entonces lo vemos de esta manera? ¿Por qué reacciona por qué el mundo se ve de esta manera? ¿Por qué se mueve de esta manera? ¿Por qué estamos en un mundo malo? ¿Por qué hay tanta maldad? Salimos a la calle y quedamos a veces decepcionados de ver tanta maldad, tantas tragedias, y vivimos o podemos vivir en un momento de shock y horror al encontrarnos en esta situación. Ahora, la siguiente pregunta que quiero que desarrollemos es ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? A ver, los que no han participado, me gustaría en esta que me ayuden. ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? ¿Han pensado eso ustedes en algún momento? Yo quiero compartir algo. No porque tenga la respuesta, sino que me hizo recordar lo que una vez le dijo mi hijo a su tía con la muerte de la tía de ella. Y él le dijo que muchas veces las personas buenas le pasaban cosas malas porque como que a las personas les tenía que dar más tiempo. Cuando ahí son 10 años y él le daba, o sea, él
él consoló a su tía por la muerte de la tía de ella y le decía, tía, o sea, sentió pésame y, o sea, eso me impactó mucho de la respuesta de él. O sea, lo que pasa es que a las personas malas, Dios les tiene que dar más tiempo de arrepentirse. No sé, eso era lo que quería compartir, de que como muchas veces uno a veces no Claro. entiende el por qué, a veces uno dice, pero esa persona tan buena, entre comillas buena, porque yo creo que no es que todo el mundo es bueno, uno trata aprendiendo la palabra y las cosas de Dios, porque naturalmente somos pecadores, entonces uno no trata de ser mejor, lo mejor posible, y él le dijo eso, y eso me impactó mucho de cómo él le respondió eso. Lo que pasa es que los malos necesitan a veces más tiempo para arrepentirse. Wow, ahí en su ingenuidad, ¿verdad? Me dice que era de 10 años y contesta de esta manera. Qué interesante. Bueno, Archie Sproul, a mí me gusta mucho, creo que lo he mencionado anteriormente, ella falleció, pero un doctor en teología. Archie Sproul respondía a esta pregunta y decía, esto ocurrió una sola vez, que a alguien bueno le pasara algo malo y fue tu culpa. Entonces, muchas personas no entienden, yo lo voy a explicar. Él se refiere a que el único bueno ha sido Jesús y quien le ocurrió algo malo fue morir en la cruz. Entonces, ha ocurrido una sola vez y fue nuestra culpa porque murió por nosotros. Y él lo respondía de esta manera, ¿no? Así como para mencionar algo como Arce Sproul desarrollaba esta pregunta. Pero me gustaría escuchar a alguien más, una persona más que me pueda comentar. ¿Por qué a las personas buenas le pasan cosas malas? Hola, buenas noches. Buenas noches. No sé, yo no sé, pero yo también me hago esa pregunta. Y yo esperaba que tú me la dijeras. Ok. No, mira, creo que antes uno decía, debió portarse muy mal para hacer cosas muy malas para que le pase eso. Por ejemplo, a la gente que le da cáncer y sufre tanto, tú a veces pensabas, hoy, ¿qué habrá hecho esa señora que estará pagando? Porque era así como que desde pequeño te decía, si te portas mal, Dios te castiga. Si haces esto, Dios te castiga. Entonces, ¿sabes? Uno asociaba eso, no, se portó muy mal porque está enferma y le está pasando esto. Pero bueno, ahora en la actualidad y el escuchar y leer y entender un poco es eso, es que vamos a pasar un proceso o debemos pasar por ese proceso para aprender de repente a valorar a la familia, de repente a entender que la vida que estaba llevando no era la que tenía que llevar o estaba agradeciéndole a la Virgen en vez de agradecerle a Dios. Entonces, cosas así creo yo que es lo que Dios quiere que entendamos y cada quien va pasando su proceso. Hay cosas de que, bueno, se nos muere un familiar y a veces no lo entendemos, pero creo que Dios está cuidándonos de otra cosa, cuidando a ese familiar de algo peor en sí. Entonces, yo creo que ya ahí eso es como el seguir aprendiendo de él y seguir entendiendo lo que él quiere para nosotros o lo que él hizo por nosotros. Entonces ahí creo que vamos a empezar a entender un poco más todos estos procesos que él nos hace pasar. Eso. Gracias por compartir. Claro que sí, vamos a responder esta pregunta durante el camino de esta lección. Espero poder responderla y poder que lleguemos a esa conclusión todos juntos, que lleguemos a esa conclusión. No sé si es Francis o Marco que quiere intervenir, pero adelante, tienen el espacio para poder hacerlo. Yo quiero intervenir. Pasa para que Dios sea glorificado. Anteriormente, y aún se ve en muchas iglesias, que se cree que cuando algo malo le pasa a alguien cristiano es porque está en pecado. No, es que este debe tener algún pecado, tiene que orar más, hermano. Pero cuando buscamos en la Biblia, habla del caso de una persona que nació ciega y los discípulos le preguntan ¿por qué él nació ciego? ¿Pecó él o pecaron sus padres? ¿De dónde vino el pecado? Porque de nacimiento es ciego. Y Jesús le responde, no, él nació así para que Dios sea glorificado en él. Y muchas veces como hijos de Dios no entendemos la razón de lo que nos pasa, pero cuando
pasa el tiempo, vemos cómo Dios utiliza eso, bien sea una infidelidad, la muerte de un familiar, alguna situación que es difícil en ese momento, pero Dios lo utiliza para su gloria. Así es, muchas gracias. Gracias por compartir eso. Por cierto, es la próxima diapositiva que tengo, el versículo de Juan capítulo, así que ya lo vamos a leer para que todos contextualicen en la Biblia. Primero le damos a participación a Miguel. Adelante. Bueno, yo pienso que a veces uno dice, ¿por qué le pasan cosas malas a las personas buenas? Yo entendí desde el punto de vista de mi proceso. Mi esposa muere de cáncer y yo decía, pero si el que fui borracho fui yo, el que fui desordenado fui yo, ¿por qué no a mí? Pues yo pienso que a cualquiera le puede pasar cosas malas, pero se refleja más en las personas que son buenas, porque uno dice, ¿por qué si ella es buena le va a pasar? Pero yo pienso que a todos nos pasa. Lo que pasa es que el que es malo lo ven como normal porque es malo, pues, porque no puede ser por el pecado, porque todos somos pecadores, pues. Ese es mi punto de vista. Pues. Muy bien, gracias Miguel, gracias, sí. Qué bueno que puedas verlo de esa manera y puedas hoy expresar, ¿no? Lo que el Señor ha estado en tu vida acompañándote, y de verdad que esos procesos no son fáciles. Sé que has abrazado un proceso doloroso, pero el Señor no te ha dejado nunca. Así que gracias por compartir eso, Miguel. Adelante. Johnny, no sé si Johnny, ¿quién quiere compartir? ¿Quién está allí? Así que adelante. Adelante, perfecto. Yo quiero compartir algo que justamente hoy en el trabajo estuve conversando con unas compañeras y una de ellas me contó que a una amiga el esposo le violaba a su hijo. Sí. Y ella me dice, por ejemplo, tú, Dubi, que eres cristiana, ¿qué piensas tú de dónde estaba Dios cuando ese hombre hacía ese daño? Y yo me quedé así como que, ¿qué? La verdad no supe qué responderle, pues. Y ahora que estamos hablando de este tema, buenísimo, porque ya voy a saber qué decirle. Sí, sí. Como les comenté al inicio, son temas sensibles que no manejamos con emocionalismo. Cuando digo con emocionalismo, no nos inclinamos hacia uno u otro, sino más bien lo manejamos con equilibrio. Ya les voy a decir por qué está dentro del material de hoy. Porque si nos vamos muy inclinados hacia un lugar, podemos estar cayendo hacia el fatalismo, y si nos inclinamos hacia otro, podemos caer hacia el humanismo, y hay que tener cuidado en esto. Dios sigue en control, es lo que puedo decirles. Dios sigue en control, Dios sigue siendo un Dios soberano, que Él reina, y vamos a desarrollar varias preguntas a través, por eso le estoy haciendo bastante dinámica, por eso estoy preguntando bastante. Así que no sé si alguien más quiere compartir en este punto. Adelante, creo que Rina tiene la mano arriba, no sé si quiere compartir. ¿Alguna opinión? Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, perfectamente, gracias. Yo quería compartir algo sobre la pregunta. Yo creo que a todos en algún momento de nuestra vida nos pasa algo malo, porque Dios quiere que nosotros aprendamos de eso. Dios nunca va a querer que nosotros nos pase algo malo para que estemos mal, sino para que nosotros saquemos lo bueno de lo malo que nos pasó. Por ejemplo, estamos pasando por un proceso y Él quiere que nosotros dejemos algo. Por eso nos hace pasar por ese proceso, y de eso tenemos que aprender la lección que Dios quiere que tengamos. Wow, gracias por verlo desde ese punto con mucha madurez. Gracias por compartirlo también. Y qué bueno que hoy podamos tener esta respuesta. Quizás no vamos a tener las respuestas para todas las situaciones. La situación que nos comparte anteriormente, donde hay situaciones hacia menores. Una de las preguntas es, ¿por qué tenemos juntos sufrimiento y muerte de niños? O sea, ¿cómo explicamos eso? Y no es fácil hacerlo, no es fácil responderlo, es más, es complicado. Sin embargo, veamos parte del propósito. Yo creo que de la perspectiva y del propósito de Dios en nosotros, también deberíamos comprender un poco este mensaje del hombre ciego de nacimiento.
lo mencionaba Francis, eso está en Juan 9:23, usted lo tiene allí en su guía también. Y estoy usando la Nueva Traducción Viviente, como les comenté. Dice Rabí, que traducido es maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. Y escucha, eran los discípulos quienes están hablando con el maestro. No fue cualquier otro. Y es que estaban acostumbrados a esto, a buscar siempre como que, y estamos a eso, acostumbrados a preguntar el culpable. ¿Por qué? ¿Quién? ¿Quién hizo? ¿Quién falló? ¿Por qué nació ciego este hombre? ¿Fueron sus propios pecados o por los de sus padres? Y Jesús le dice, no fue por sus pecados ni tampoco por lo de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. ¿Cuántos años este hombre estuvo ciego? Porque fue de nacimiento. Entonces, pero vemos que a la larga, todos esos años, había un propósito especial. Vemos acá en este texto, señala dos direcciones y es importante. Creo que ustedes lo mencionaron sin decirlo, pero lo mencionaron. Quienes hacen la pregunta, que en este caso son los discípulos, se van hacia una dirección, señalan una dirección. ¿Quién pecó? ¿Su papá, sus padres o sus propios pecados? Entonces la dirección acaba hacia el ¿por qué? ¿Por qué está así? ¿Por qué nació ciego de nacimiento? Sin embargo, quien responde la pregunta se va hacia otra dirección. Y Jesús responde esta pregunta y es un para qué. No les da la respuesta del por qué, sino más bien el para qué. Él nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Entonces, muchas otras personas han hecho ver el propósito de Dios, la existencia de Dios y del mal como un dilema contradictorio, con la intención de negar la existencia de Dios, y así es como presentan el dilema. Si en verdad existe un Dios bueno, todopoderoso, a la vez que existe el mal, entonces Dios o no es bueno porque permite el mal, o no es todopoderoso porque queriendo evitarlo no puede y tiene que permitirlo. Y así lo plantean, así algunos lo ven. Hace muchos años atrás, Hailey, ¿quieres compartir algo? Adelante. Sí, tengo una duda con respecto a este versículo, Miguel. Okay. Y para no esperar que avance un poco más, quería como frenar ahí para que me aclararas este punto. Adelante. Entonces, si vemos este versículo que dice que los mismos discípulos preguntan que si el pecador fue él o sus papás. ¿Esto quiere decir que nosotros arrastramos los pecados de nuestros padres? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Hay un versículo en la Biblia que dice que si los padres comieron las uvas silvestres, los hijos no sufrirán de la dentera. ¿Qué quiere decir esto? Que si los padres comieron de las uvas amargas, cuando dice silvestre se refiere a las uvas amargas, los hijos no sufrirán de la consecuencia de esa acidez, de esa amargura. Porque el padre pagará por los pecados, los padres pagarán por sus pecados y los hijos por sus pecados. Ahora, esto estamos hablando de un versículo que está en el Antiguo Testamento. Ahora, si lo vemos desde el Nuevo Testamento, ya entendemos que todos y cada uno, los que hemos nacido, vamos a comparecer en algún momento ante el tribunal de Cristo. Y todos y cada uno de nosotros vamos a entregar cuentas de una u otra manera por nuestras acciones. Entonces, realmente, los discípulos preguntaron esto porque era una costumbre de aquella época, de aquel tiempo, de su cultura, digámoslo de esa manera, como que, pecaron sus padres y por causa de esto nació este enfermo, o este pecó y entonces vino una enfermedad. Había esa podríamos llamarle en nuestro contexto actual, esa religiosidad de buscar el culpable, de buscar el por qué está pasando esta persona por esta situación. Entonces, claro, recuerden que como la ley era tan exigente, siempre había una situación, una respuesta para esto. Siempre había una situación para responder, para buscar el porqué, para buscar el culpable. Tengo varias manitos levantadas. Creo que empiezo con Alejandro. Alejandro, buenas noches. Adelante. Hola, buenas noches. Quería complementar
parte de lo que está diciendo el pastor Miguel. Cuando hablamos de esto, hablamos algo de un término dentro de la iglesia llamado maldición generacional. Pero eso es hasta cierto punto, porque hasta cierto punto se rompe en el momento que tú aceptas a Cristo en tu vida y el Espíritu Santo mora en ti. En ese momento se rompe la generación, esa maldición que viene de generaciones. Solamente cuando ya tú aceptas a Cristo porque eres nueva criatura. Gracias, Alejandro. Gracias. No sé si es Marco, Francis, adelante. Miguel, en cuanto a lo que tú decías, si es cierto, y respondiendo a la pregunta de Hailey, que decía que los padres comerán las uvas y los hijos tendrán la dentera. Más adelante, Dios aclara que eso es un refrán, ni siquiera es la palabra de Dios, y dice en Ezequiel, es en Ezequiel 18 donde lo refuta, y dice: vivo yo que ese refrán nunca más volverá a repetirse en Israel. Todos ustedes son míos. Adelante en el 1 dice: la palabra del Señor vino a mí y me dijo: ustedes en la tierra de Israel acostumbran a repetir aquel refrán que dice: los padres comieron las uvas agrias y a los hijos les dio la dentera. ¿En verdad lo creen? Hace la pregunta. Vivo yo que ese refrán nunca más volverá a repetirse en Israel. Entonces ahí nos da el detalle, lo pueden leer más abajo en Ezequiel 18, donde dice que cada quien pagará por los pecados que cometa. Sí, tal cual. Esa es la determinación de Dios. Cada cual o cada quien pagará o sufrirá las consecuencias del pecado. Así que espero, Eli, que esto pueda responder tu incógnita. Gracias. Ok, avanzamos. Como les comentaba, este versículo encontramos un por qué y un para qué. Notemos que la ceguera que ese individuo padeció desde el vientre y por varios años de su vida no fue porque Dios lo permitió, sino porque Dios lo decretó. Y aquí esta palabra decretar yo la uso con mucho respeto y muy delicado soy con esta palabra, porque a veces nosotros tendemos a decretar, ¿no? A veces decimos decreto y usamos esta palabra. Sin embargo, esto fue un decreto de Dios. Él nació de esa manera, con ceguera, por un decreto del Señor para él, o que las obras de Dios se manifestaran en él. ¿Cuál es la conclusión, el resumen de esto? Es que Dios es la causa última y hay una gran diferencia como nosotros lo vemos entre ser el autor del mal y ser la causa del mal. Son dos cosas muy distintas, ¿sí? Ahora, la siguiente pregunta ¿es Dios el autor del pecado, la maldad, las enfermedades? ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Es Dios el autor de todo este mal, de toda esta maldad, de las enfermedades, del pecado? A ver, yo quiero preguntarles a los que no han participado, no sé si Alejandro, que lo ves a todos, me podrías ayudar. ¿Quién no ha participado tanto? Y preguntarle. Yo sé que la clase empezó con muchas preguntas, pero creo que el tema lo amerita para poder desarrollarlo de manera más óptima. Bien, uno solo voluntario para mientras que adelante, eso. Qué bueno, gracias por tu valentía. Dice, ¿es Dios el autor del pecado? Yo creo que no. Creo que, o sea, igual, o sea, he escuchado de que el malvado también tiene poder para crear, y yo creo que él es el autor del pecado. Ok, gracias. ¿Alguien más quiere compartir acá? Adelante, pueden abrir su micrófono. No los veo a todos, pero vi que alguien levantó la manito. Hola, buenas noches. Buenas noches. O sea, el mundo está bajo la consecuencia del pecado. O sea, como lo había dicho anteriormente, desde la caída de Adán y Eva. Y esto significa que el sufrimiento no siempre es una consecuencia directa de nuestras acciones, sino que vivimos en un mundo donde existe el mal y el dolor también. Ok. Es. Perfecto. Entonces vemos que la primera pregunta para desarrollar este tema
o para responder ante este falso dilema de que Dios no existe o si existe, de que cómo hay tanta maldad si Dios existe, entonces no es un Dios amoroso porque la permite, entonces no es un Dios soberano porque no tiene el control del mal. Y es desarrollándonos esta pregunta. Así iniciamos. ¿Es Dios el autor del pecado, de la maldad, de las enfermedades? No. Gracias por responderlo. No, Dios no es el autor. La diferencia está, aquí sí hay una diferencia, entre el autor inmediato y la causa última. Cuando hablamos de causa última, o cuando hablamos del autor, empecemos por esa parte, el autor inmediato. Dios no es el autor del pecado, ni de la maldad, ni de las enfermedades. Por eso los discípulos señalaron al ciego mismo y a sus padres o a las leyes que causan directamente el mal o la enfermedad. Así que la respuesta a la primera pregunta que tenemos acá es que Dios no es autor ni del pecado ni de la maldad. Y la siguiente pregunta es diferente, pero tiene alguna correlación y dice, ¿es Dios la causa última para la existencia del pecado, de la maldad, del dolor en el mundo? Y aquí la respuesta es la misma que Jesús dio. Ciertamente, así es. Lo que ocurre en el mundo y que nosotros, por ver solo fracciones del cuadro, esto porque nosotros no vemos con tanta claridad. Realmente no vemos el cuadro completo, no entendemos y no deberíamos caer en la trampa de pensar que si la imagen que uno se ha hecho, que nosotros nos hemos hecho de Dios, no se corresponde con la manera como uno piensa que él debería ser. Y esto es importante. No solamente como debería ser, sino también pensamos cómo debería actuar Dios. Y a veces decimos, Dios debió hacer esto. Dios no debió de permitir esto. No debió de pasar eso que aconteció. O sea, porque Dios no debería de haberlo permitido. Entonces, aquí entramos realmente en una perspectiva en cuanto a la maldad. Y si vemos el mal o la maldad tienen dos caras, unas perspectivas diferentes, porque de repente en algún lugar alguien bombardeó en medio de una guerra una nación y para unos va a ser una tragedia y para otros va a ser un símbolo de patriotismo. Entonces ven que la maldad como que no tienen, no tienen ni siquiera nosotros como humanos, muchas veces podemos colocarnos del lado o de acuerdo con respecto a la verdad absoluta con respecto al mal. A ver, hay un libro que yo les quiero recomendar. No he recomendado muchos libros en este inicio porque sé que los temas no son tan fáciles, pero hay un libro que les quiero recomendar, es muy bueno y ahí está en audiolibro, está en audiolibro y es de Jake Dodson, un psicólogo, un doctor muy enfocado hacia la familia. Es más, él fue uno de los fundadores de Enfoque a la Familia, no sé si ustedes lo han escuchado. Y Jake Dodson tiene un libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Buenísimo, se lo voy a dejar al final en WhatsApp, se lo voy a dejar para que puedan hojearlo, puedan leerlo. Y una de las historias que él cuenta es que uno de los procuradores, alguien del gobierno, para no usar la palabra, en Estados Unidos, lo llamó para que estudiara el tema de la pornografía en Estados Unidos y pudiesen levantar leyes en contra de la pornografía. Él dice que cuando comenzó esto y se levantó un gabinete, o sea, todo un equipo, quise decir, movido por un gabinete político, comenzaron a atacarlo, diferentes empresas lo atacaron, lo persiguieron, lo ridiculizaban, revistas de este contenido explícito cambiaban su rostro, su forma de responder, le colocaban, su rostro fue puesto en revistas de este tipo de contenido, en la cola como el trasero de un burro, muy ridiculizado, atacado, una guerra en contra de este movimiento, o bueno, más que eso no es un movimiento, más que movimiento, de este negocio. Eso quise decir, atacaron a Jake Dodson, porque estaba haciendo leyes en contra de la pornografía. Y como mueve tantos millones y Estados Unidos es uno de los primeros países en movimiento donde crean este tipo de contenido. Entonces él dice que cuentan la historia, en este libro está, los que lo lean lo van a encontrar, que lo demandaron a todo el equipo y al político que desarrolló esta campaña en contra para crear normas, lo demandaron y muchos dijeron, tranquilos, no se preocupen, que esto no va a avanzar. Esto no va a avanzar, esto es ilógico lo que nos están demandando, no tiene coherencia. Además de que no tiene coherencia,
es algo que es inmaduro poder que esta demanda escale. Pues déjeme decirle que la demanda la tomó un juez bastante liberal y duró muchos años en esta demanda. Muchos años. Él dice que él le preguntaba al Señor, Señor, ¿me podrías ayudar a salir, por favor, de esta situación? Cuando estaba defendiendo una causa justa, cuando estaban haciendo, colocando leyes, interpelando algunas cosas que ellos podían ver que eran atrocidades en cuanto a este tipo de negocio. Y bueno, pasó por este proceso de un tiempo de demandado por mucho tiempo. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Esto pasa, ¿verdad? Porque lamentablemente en este mundo vamos a encontrarnos con personas que van a tener esos pensamientos liberales, que van a tener pensamientos diferentes y que algunos van a culpar a Dios y otros no, porque como les dije, la perspectiva del mal, ni siquiera nosotros los humanos nos podemos colocar de acuerdo con respecto a esto. Hay algunos que les parece que es bueno y otros no están de acuerdo, son neutrales, y otros no, esto es malo. Es diferente desde el punto de vista que estemos o desde el aspecto que estemos. Para algunos es bueno y para otros es malo. ¿Y qué quiero decir con esto? Porque nosotros los hombres no tenemos, obviamente Dios difiere de nosotros en cuanto a la justicia, en cuanto al nivel de bondad, en cuanto a lo bueno. Vuelvo y le digo, para muchos de nosotros algunas cosas nos parecen buenas y para Dios no. Y si hablamos de la sociedad, mucho más. La Biblia lo dice. Hoy en día, la sociedad le llama, a lo malo le llama bueno y a lo bueno, lamentablemente, le llaman malo. Entonces, esto es importante que nosotros podamos responder esta pregunta. ¿Es Dios la causa última para la existencia del pecado, de la maldad, del dolor en el mundo? Y la respuesta, ciertamente, sí. ¿Por qué? Porque es la última causa. ¿En qué sentido? Así como el ciego. La última causa fue que Dios se glorificó. Dios se glorifica en medio de esa maldad, Dios se glorifica en medio de ese pecado, Dios se glorifica en medio de ese dolor del mundo, porque Dios sigue amándonos y sigue Él siendo Dios. Entonces Él se glorifica. Adelante. A ver, no sé si levantaron la manito por allí, no, como les comento, no los veo a todos. O fue el chat, ok. Cristian López dice, ok, lo voy a leer, dice, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, ok, la perseverancia entereza de carácter, y la entereza de carácter esperanza, Romanos 5:3. Gracias, Cristian, por compartir ese versículo. Vamos a estar leyendo muchos Romanos durante este aspecto de perspectiva básica. A ver, seguimos. Entonces, los pensamientos y los caminos de Dios son mucho más altos, para seguir respondiendo a esta pregunta, más altos que los nuestros. Él está dirigiéndolo todo hacia el establecimiento de otro reino según su plan y diseño eterno. Nosotros no lo comprendemos ahora. Y solo Él sabe qué es necesario que ocurra para que se manifiesten sus obras y que todo resulte para su gloria y para nuestro deleite eterno, cuando el mal y el sufrimiento dejen de ser. Y leemos 1 Corintios capítulo 13, versículo 12, donde dice, ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. En este momento hay misterios que no podemos responder, hay preguntas que no le vamos a encontrar respuesta, pero va a llegar un momento en que todo lo vamos a entender con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Entonces, en este momento nuestros pensamientos no son los mismos que los de Dios, nuestros caminos no son los mismos que los de Dios, y es importante reconocer eso. Es importante que nosotros veamos que nosotros no tenemos la altura de Dios, ni siquiera vemos el cuadro completo, lo vemos a medias. Adelante, qué bueno que puedan intervenir. Miguel, me queda una duda, o no sé, para aclarar. Entonces, Dios no es el autor del pecado y la maldad, pero sí lo permite para tener una causa final. Sí, está en la causa final. Él está en la causa final, porque quiere ayudar. Permite que eso pase, o sea, no sé, siguiendo el ejemplo que dio en su momento
Dubrasca, por ejemplo, cuando una persona dice, ajá, ¿dónde está Dios cuando suceden ese tipo de cosas? Ciertamente Él no es el que la causa, pero sí permite que eso suceda por una causa final. Sí, por una causa final, exactamente. Y allí hay que ser muy sabios al responder estas preguntas tan difíciles. Yo quería contarle una historia antes de avanzar. Hace un tiempo atrás, no sé cuántos años, yo creo que les mentiría si les digo con exactitud los años, pero fue hace un tiempo. Yo soy de San Cristóbal, pero viví un tiempo en Barquisimeto. Y en Barquisimeto inicié ejercí mi llamado y comencé a trabajar al Señor a tiempo completo. Y en ese momento, recuerdo que conecté con una persona a través de un matrimonio. Me invitan para casar a una pareja de novios y estuve en el matrimonio. Y de allí conocí a un hombre muy feliz, a una persona, un caballero muy feliz, que tenía 2 hijos. Y resulta que con el tiempo, como a los 6, no, un poco más, creo que un año, entre ese lapso no sé, de 8 a un año, de 8 meses a un año, me llama, me llama y me dice que quiere que hable con él, que ore por él. Resulta que su hijo de 16 años le habían diagnosticado leucemia y la leucemia no duró mucho tiempo. Yo creo que en 2 meses, 3 meses, él falleció. Estoy hablando de un chico prodigio, un muchacho que se graduó excelente de su colegio. Cuando falleció, prácticamente el colegio se paralizó para poder honrarlo, para poder despedirlo. Por las calles donde pasaba, la gente quedaba impresionada de decir cómo y por qué este muchacho, por qué él, si tenía tanto futuro, porque él, oye, ¿por qué no pudo ser el que se droga en la cancha todas las noches? ¿Por qué no él? ¿Y por qué este? Bueno, les cuento que para mí fue bastante difícil poder acompañar a esta persona. Primero, yo creo que era muy joven, no entendía en el aspecto de madurez, aunque sé que siempre me basé a la palabra de Dios y el acompañamiento fue más hacia abrazarlo, estar con él, contenerlo, más que aconsejarle, porque no quería escuchar ningún consejo. Muchas personas que llegaban a aconsejarle, lo primero que le mencionaron en la historia de Job, y le decía, mira, pero Job le quitó el Señor sus hijas y sus hijos y después se lo duplicó. Y él me decía, yo no quiero otro hijo, yo quiero el que perdí. Yo no quiero que Dios me lo duplique, yo quiero el que perdí. Entonces, él cayó en una etapa muy fuerte, enflacó, no comía, iba a su habitación y decía que su hijo le escribía en una libreta y él le respondía en una libreta y se le dejaba sobre la cama. Fue un proceso muy duro, muy doloroso. Sin embargo, no podemos decir que Dios no estuvo allí en medio de este dolor. No podemos decir que Dios se lo llevó para enseñarlo, porque sería hablar de fatalismo, para procesarlo. Entonces, por eso le digo, hay que manejar esto desde el ámbito del amor, de la contención, del respeto, y sin embargo, mencionándoles, o sea, lo que la palabra del Señor dice. Estamos en una vida, en una etapa de vida donde nosotros, la vida y lo que el Señor creó, su creación, están como el río. Sigue su cauce, sigue su dirección. Y no por esto es que queramos decir que Dios no está en el asunto. Algo Dios tenía preparado con esa familia, algo Dios tenía preparado, algo Dios estaba haciendo, que no lo vemos en el momento. Es difícil porque todas las respuestas no las tenemos, pero Dios algo está haciendo. Dubrasca comentaba algo difícil y es una situación bastante complicada la que pueda estar viviendo esta persona. Y no es fácil entrar y decirle, bueno, Dios lo permitió porque algo te está procesando Dios. O sea, sería insensible, ¿verdad? Decirlo de esa manera. Sin embargo, sí hay que contener, orar por esta persona y decirle, Dios está en el asunto, Dios está en control. ¿Pero por qué lo permitió? No te puedo dar esa respuesta. No te puedo decir por qué Dios lo permitió, porque en este momento estaríamos buscando el por qué. Enfoquémonos en el para qué. Y cuando nos enfocamos en el para qué de Dios y en lo que Dios está haciendo, podemos encontrar paz en medio de las situaciones. Eso sí nos promete el Señor, porque el Señor lo colocó Erika en el chat hace rato. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Adelante.
No sé si querías compartir algo o solamente... Vale, perfecto. Continúo entonces con esta lección, lo bueno y lo malo. ¿Quién tiene el control de lo que sucede en el mundo? Y aquí le pregunto a ustedes, ¿es Dios o Satanás o la casualidad? ¿Quién tiene el control de lo que está sucediendo en el mundo? Dios tiene el control. Dios tiene el control. ¿Todos están de acuerdo con eso? Si están de acuerdo, pulgarcito. Si hay alguien que no y dice, bueno, yo creo que Satanás algo de control tiene. Muy bien. Gracias a todos. Gracias a todos. María, ¿quieres compartir algo? ¿O solamente era la manito arriba porque estás de acuerdo que... Ok, ya entendí. Vale. Entonces, ¿es Dios, como lo dije, o Satanás o la casualidad? Cuando nos fijamos en lo que pasa en el mundo, fácilmente podríamos concluir que Satanás está en control. Debido a que existe tanto caos, tanta maldad y que las cosas van de mal en peor y que continuamente oímos de guerras, de actos de terrorismo y de tantos hechos diarios de violencia, lo cual no es solo constante. Sí, o sea, no es un constante motivo solamente de alguna inquietud, sino un temor en el mundo. Y esto, bueno, muchos lo vivimos, hasta piensan algunas personas que el cristianismo es un fracaso. Pero a pesar de esto, sabemos con certeza que Dios es bueno y Él no es el autor del mal. Entonces, pensemos por allí. Este es el primer punto. Dios es bueno y Él no es el autor del mal. Cuando hablamos de esto, me gustaría que me ayuden a buscar el Salmo capítulo 100, versículo 5. Y otra persona me podría buscar el Salmo 106, versículo 1. Tengo el Salmo capítulo 100, versículo 5. Por favor, lo lees, por favor. Esta es Nueva Traducción Viviente. Dice, pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Vieron, aquí habla una palabra muy profunda, ¿verdad? Él es bueno y su amor continúa de generación, misericordia, de generación en generación. Nos está hablando de que él es bueno, él es el autor del... Alguien tiene el Salmo Miguel, 106. te escucha mal. Te escucha mal, Miguel, disculpa que te interrumpa. O Vale, no sé gracias. si soy yo. ¿Seré yo o alguien tiene el micrófono por allí abierto? Por favor. Ah, sí. Por allá, por favor. Eso, gracias, muy amable. Entonces vemos el versículo. Por acá tengo el versículo, el Salmo 100, versículo 1. 106, 1, porfa. 106:1 dice, aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Muy bien. Acá lo tengo en una traducción viviente, Miguel. Dice, por favor, alaben al Señor, den gracias al Señor porque Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Así es, su fiel amor perdura para siempre. Bueno, en la pregunta inicial yo me di cuenta que todos muy maduramente respondieron de que Dios permite para algunos procesos para enseñarnos, para prepararnos, para preparar nuestro carácter o moldear, transformar nuestro carácter y respondieron muy acertado. Ahora, es muy común que en una discusión una persona no convertida, que no crea en el Señor, diga que de existir Dios y de ser bueno, debería ser tal o cual cosa, o actuaría de tal o cual manera, porque lo ven de esa manera. Pero realmente la Escritura nos dice que para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible, pero yo quiero mencionarles algo. Aunque para Dios todo es posible, existen figuras geométricas que ya nosotros tenemos, ¿verdad? Ejemplo, un círculo, un radio. Dios no va a ser un círculo cuadrado, porque aunque Él es todopoderoso, Él no va a decir, bueno, como yo soy todopoderoso y quiero marcar la diferencia, yo voy a inventarme un círculo cuadrado. Entonces Dios hace un círculo cuadrado y comienza a confundirnos porque ya nosotros la figura geométrica la tenemos por círculos, ¿verdad? Y entonces, bueno, ahora voy a hacer un círculo cuadrado. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Dios no hará cosas
aunque nos ame y sea todopoderoso, que sean absurdas para cumplir o satisfacer a sus hijos. ¿Sí me explico con esto? Dios es todopoderoso, pero es un Dios que es un Dios poderoso, creativo, sobrenatural, pero es un Dios que tiene también su coherencia. O sea, Él nos enseña a nosotros más bien. Y el punto acá es, Dios es bueno, Él no es autor del mal, y desde este punto es importante que nosotros veamos que aunque encontremos personas que piensen de esa manera, que Dios debería hacer esto, debería hacer aquello, debería actuar de esta manera, debería decir de esta manera, no debería permitir esto, está la misma acción que tuvo el ladrón estando en la cruz con Jesús. ¿Recuerdan los que han leído esa historia? La misma acción. Uno arrepentido y le dijo, Señor, te pido que por favor te acuerdes de mí cuando estés en tu reino. Y el otro, bueno, si tú eres Dios, bájate y bájame a mí también contigo. Entonces, vieron como que encapsulan, enfrascan a Dios en el concepto humano, creyendo que si Dios lo permite y si Dios me está permitiendo este mal, entonces, bueno, es porque, entonces no es Dios porque no es capaz de bajarse de la cruz. Entonces no es Dios porque, bueno, no es capaz de cumplir mi petición. Y entonces creemos que como que Él es un mago, el mago de la lámpara y debe de cumplir. ¿Qué pasó con el ladrón? Lamentablemente nos damos cuenta que tuvo una conversación con el maestro, con el Mesías, el Redentor, y ni siquiera pudo reconocerle, porque su maldad era tan grande, o su mal, la forma en que estaba allí, y crucificado, y más bien el ladrón, el otro, el arrepentido, le dijo, hey, pero tú tienes motivos para estar colgado en este madero. Más bien, oye, reacciona, pero no pasó de esa manera. Ahora, eso es lo que vemos. Dios es bueno, Él no es el autor del mal, no es un cliché, o sea, no es una palabra repetitiva cuando nosotros decimos Dios es bueno. Cuando nosotros en la iglesia alguien nos dice, mira, Dios es muy bueno y está contigo, Dios es muy bueno y te va a ayudar, Dios es muy bueno y esto, hay un para qué por todo esto. No lo vean como algo repetitivo o una palabra que ya, bueno, la repetimos como cliché o como una forma de nosotros animar a alguien solamente y decirle, bueno, hey, Dios es bueno. No, es que verdaderamente Dios es bueno. Adelante, Astrid. Bueno, Miguel, mira, yo quiero leer toda la Biblia para poder entender mucho más. Obviamente perspectiva me está ayudando. Claro. Sin embargo, yo apenas voy en el Antiguo Testamento y a veces cuestiono. Y yo sé Claro. que no debería, porque Dios es Dios. Y es lo que tú estás diciendo, pues. O sea, no podemos decir, Dios tienes que hacerlo así, porque Él es el que sabe y Él es el que tiene como que él sabe lo que hace, pues. Entonces, obviamente todo lo que sucede, lo que hemos venido diciendo, es porque él quiere como, bueno, en aquellos entonces, cuando estaba con lo del pueblo de Israel, que llevándolo a la tierra prometida, él solamente quería como que dar a entender su gran poder. Pero yo leo su historia y yo digo, naguará, Dios, la primera guerra en el mundo fue hecha por Dios, porque si tú te pones a ver, Israel conquistó muchas ciudades a punta de guerra. ¿Y quién iba delante de él? Dios, obviamente, era el que los dirigía. Entonces, sí, es difícil poder decir, mira, sí pasa esto porque el Señor necesita, como dices tú, el para qué, el Señor necesita glorificarse de eso. Entonces, de verdad que es un tema muy delicado, como dijiste tú, y no sé, siento que necesito como que más información para poder no creer, porque yo creo en el poder del Señor, sino para poder convencerme más de lo que está pasando en el mundo, de la maldad, por ejemplo, la historia de Dubrasca. Yo tengo una hija pequeña y contando lo de la tarea, ella es mi ídolo en estos momentos. Ella es mi talón de Aquiles, pues, y es como que fuerte escuchar por lo menos algo
referente a los niños, a lo que les pasa a los niños. Sí, sí, te entiendo. Gracias, Astrid, por abrir tu corazón y mencionarlo. Bueno, estamos empezando la lección. Espero que esto pueda responder al final varias de sus incógnitas. Obviamente Dios hizo lo que hizo porque Él es Dios, es soberano, es todopoderoso. Y hay cosas que, como lo mencioné en el versículo de Corintios, no vamos a entender. No tenemos, hay traducciones que dicen que vemos como por espejo y a oscuras. Aquí decíamos que vemos, en la traducción que usé, decíamos que vemos muy poco realmente, pero va a llegar un momento en que nosotros vamos a entenderlo completamente. Ahora, a veces cuestionamos a Dios, pero para Dios todo es posible. Sí lo es, para Dios todo es posible. Si vemos, a veces no podemos responder todas las preguntas, porque no tenemos la veracidad, no estamos en el plano de Dios. Estamos en un plano terrenal y desde ese punto nosotros vemos nuestra justicia es terrenal. Por eso Dios difiere de nosotros en muchas cosas. Él es un Dios bueno, Él es un Dios misericordioso, un Dios bondadoso, pero siendo que Dios es más sabio que todos nosotros, su juicio difiere del nuestro. Entonces, y difiere en muchos aspectos, incluso con el respecto al bien y al mal. Mucho para nosotros, por ejemplo, que fallezca un familiar para nosotros es súper malo en algunos momentos, pero quizás para el contexto, o no el contexto, para el plano de Dios, no es malo. Y no lo sabemos porque no lo entendemos en este momento. Estamos en un plano real, estamos en un plano, además de real, terrenal, donde nosotros tenemos algunas pasiones que nos amarran hacia este plano terrenal. Ahora, esto es importante que nosotros lo veamos, lo podamos entender. Adelante, veo algunas manitas arriba. Qué bueno que podamos compartir. Me faltan como 20 láminas, así que ustedes se aguantan si esto termina a las 10:30. No, mentira, yo ahorita avanzo. Adelante. Miguel, rapidito, en cuanto a lo que estabas diciendo, a mí me llama la atención que justo en el libro de Job, en el versículo 34:10, mira lo que dice. Yo voy a utilizar la nueva traducción viviente que es más entendible. Dice: escúchenme ustedes que tienen entendimiento. Todo el mundo sabe que Dios no peca. El Todopoderoso no puede hacer nada malo. Esto cuando están hablando sobre la situación de Job. Entonces, qué bueno entender que la palabra nos da justo esto, hablar de que Dios no es el autor del mal, porque Él no puede hacer nada malo. Sí, gracias por compartirlo. En ese libro que les acabo de mencionar, ya te doy la palabra, Cristian. En ese libro que acabo de mencionar, de cuando lo que Dios hace no tiene sentido, hay muchas historias que te van a conmover, muchas historias, aún de misioneros que murieron a causa del evangelio y sus esposas no lo entendieron. Hubo un misionero que murió en Ecuador y su esposa escribe un libro, y en ese libro ella después perdona. Hubo personas, le cuento, predicadores un poco más actuales, Gigi Ávila. A Gigi Ávila, su yerno le mató a su hija y después el baile perdona en la cárcel. O sea, son cosas, vuelvo y les digo, son cosas que no comprendemos, que no entendemos, pero Dios sigue en control, es soberano y Él mira el plano completo. Nosotros no lo estamos viendo. Y usted puede decir, pero ¿cómo Dios lo permite? Ok, no respondamos eso desde nuestra humanidad, porque si lo respondemos desde nuestra humanidad, vamos a confundirnos y a confundir a otros. Por eso creo que lo mejor es que respondamos esto desde el punto de vista de lo que Dios ha dicho que va a suceder con nosotros y que entendamos que nuestro lugar no es terrenal, que tenemos un lugar eterno, una posteridad. Y si lo vemos desde ese punto, nosotros podemos decir, hey, va a cambiar un poco nuestra perspectiva. Así que adelante, quiero escuchar a las personas que tienen allí la manito levantada. Cristian. Miguel, bueno, nada, yo quería comentar un poco sobre el ejemplo que comentaste allí cuando Cristo estaba en la cruz y los que estaban a los lados le decían, bueno, si nos ponemos desde la perspectiva de uno de los que le decía, bueno, tú no eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Yo creo que si todos nos ponemos de esa perspectiva y si Dios le hubiese hecho caso a esa perspectiva, a ese punto de vista, agarra y es verdad, tiene razón, él es hijo de Dios, se baja de la cruz,
Pero ¿qué pasa? No viene la salvación, no somos salvos. Entonces, lo que hace Dios, nosotros no podemos ni siquiera entenderlo y lo que nos queda es confiar de que Él siempre va a obrar para bien. Así es, gracias por compartirnos esto. No sé si es Johnny o Durasca, adelante. Yo. Bueno, yo quería compartirles algo muy personal que me sucedió respecto a esto de que si Dios es bueno o no lo es. Yo desde hace tiempo tenía planeado el viaje a Venezuela y la verdad, bueno, los que me conocen, yo estaba muy desesperada por ir. Creo que todos aquí lo que estamos somos migrantes y es difícil pues estar lejos de la familia. Pero Dios tenía un propósito para ese viaje, porque se dio en el tiempo perfecto. Yo llegué un miércoles, el jueves yo vi a mi abuelo, que fue el que me crió y era como mi papá, y el viernes él falleció. Al momento fue muy complicado, fue muy difícil y me dolió muchísimo. O sea, yo no les puedo explicar el dolor que yo sentí. Pero dentro de toda esa tormenta, yo le daba gracias a Dios y le decía, primeramente, porque lo pude ver antes de que se fuera del plano terrenal. Y segundo, que pude acompañar a mi mamá en un dolor tan fuerte, porque la verdad es que yo no me hubiese imaginado si eso hubiese sucedido estando yo acá, en Chile. Entonces, claro, yo al momento no lo entendía porque en lo que me dan la noticia, yo decía, pero ¿por qué? ¿Pero cómo? Si yo lo vi ayer, o sea, fue en shock quedé yo. Y después, perdónenme, y después cuando realmente como que recapacité y analicé lo que estaba viviendo, le dije, bueno, gracias Dios mío, porque por lo menos estoy aquí. Gracias por extender tanto este viaje y esperar que esto sucediera cuando yo estuviera presente. Porque dentro de todo, entendí que, bueno, él esperó que yo pudiera verlo, por lo menos que lo pude abrazar, que pude hablar con él y acompañar a mi mamá en un momento tan difícil. Pienso que, o sea, dentro de los momentos hay que verle también el lado bueno a las cosas. Sí, el para qué, como lo mencionamos anteriormente. Si buscamos el para qué, vamos a encontrar más bien otra perspectiva. Y esto es bueno que nosotros podamos ser agradecidos desde ese punto y poder decir, bueno, Señor, gracias. Había un para qué de todo esto. Gracias por eso. Gracias por compartirlo y traernos esta historia a esta clase de hoy. La naturaleza humana tiende al mal. Entonces, teníamos una pregunta que desarrollamos por WhatsApp y al inicio lo mencionamos un poco. Ustedes también respondieron algunos. Si ustedes, siendo malos, dice en Mateo capítulo 7, saben dar a sus hijos cosas buenas, ¿cuánto más el Padre dará cosas buenas o nos dará cosas buenas a nosotros? Entonces allí, dése cuenta, nos consideran malos siendo padres. Y yo le aseguro que ninguno de los que están aquí, lo mencionaba hace poco Astrid, vamos a darle cosas malas a nuestros hijos. Sin embargo, Dios nos considera que somos, o el Evangelio allí Jesús lo menciona como si fuéramos o somos padres malos. Nuestro padre es un padre bueno. Él es como el mayor referente de la paternidad buena. Por eso les comento, nuestra imagen no es la misma que la de Dios, nuestra vista, nuestra forma de ver las cosas. Así está escrito, no hay justo ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, no hay nadie que busque o no hay quien busque a Dios. Todos se han descarriado, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto. Con su lengua profieren engaños, veneno de víbora hay en sus labios, llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre, dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de paz. Romanos capítulo 3. Entonces la naturaleza humana tiende al mal. Lamentablemente, nosotros nos inclinamos hacia el mal desde la caída, así como lo mencionamos hace poquito, lo mencionaba alguien por allí, desde la caída nosotros nacemos siendo malos. Nos inclinamos hacia el mal. Aquí lo menciona Pablo en su carta a la iglesia o a los romanos y lo dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, hablemos un poco del libre albedrío. Y cuando hablamos del libre albedrío,
tenemos que citar a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y 2, pero antes de este versículo, hablemos un poco del libre albedrío. Y cuando hablamos del libre albedrío, hablamos de que el libre albedrío, hay un aspecto en que el hombre perdió el libre albedrío. ¿En qué aspecto perdió el hombre la libertad de escoger, digámoslo de esa manera? El hombre tiene libertad de escoger en su aspecto moral. Todavía es lo que conserva entre elegir lo bueno o lo malo, ¿sí? Pero lamentablemente nosotros nos inclinamos a escoger casi siempre lo malo por nuestra inclinación natural, ¿sí? Ya lo vamos a leer en Santiago y en 2 de Timoteo, lo vamos a ver en un ratito. Ahora, ¿en qué no tenemos libre albedrío? Porque en esto no tenemos libre albedrío. En el otro aspecto es en cuanto a escoger el camino de la salvación. Eso quiero que nos quede bastante claro hoy. No tenemos libre albedrío en ese sentido. No podemos elegir si a mí me salva, disculpe que los voy a mencionar, pero si me salva Mahoma o si me salva Dios, no tenemos esa elección. El único camino para la salvación es a través de Jesús. Es el único. No hay otro camino. Ahí no tenemos libre elección. O sea, usted no puede decir, bueno, yo voy a elegir, a mí yo quiero que me salve el Dios de X religión. No, no, no. El único camino que nos lleva al Padre se llama Jesús. El único que nos da esa salvación es nuestro Dios. No hay elección. En lo que sí tenemos elección es en nuestro aspecto moral. Y esto es importante. Y por eso hay mandamientos vigentes, lo vimos la semana pasada, en cuanto a nuestro aspecto moral. Y es importantísimo esto. Ahora, ya dicho esto, pasemos a ver los versículos. Y 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y 2, Pablo le dice a Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Creo que estamos viviendo tiempos difíciles. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Si se sienten aquí o nos sentimos identificados, no es mera casualidad. Esto es palabra de Dios que se está cumpliendo. Entonces, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y mal agradecidos. No considerarán nada sagrado. O sea, mira, no van a respetar lo sagrado. Y eso lo estamos viendo. 2 de Timoteo 3, 1, 2 lo vemos muy, muy tangible en nuestra sociedad. Ahora, Santiago capítulo 4, versículo 1 y 2, también dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Otra traducción dice las guerras. ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten dentro o en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan por conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Entonces, vemos que el hombre por naturaleza es malo. ¿Sí? O sea, nace lamentablemente siendo malo porque están corrompidos. Desde la caída hay una corrupción. Y esto con respecto al libre albedrío, ya lo comenté. Entonces, en este punto tenemos dos realidades inseparables, dos realidades que son inseparables. Dios es soberano y el humano es responsable. Aquí es importante que veamos esto. Dios es soberano y el humano es responsable, ¿sí? ¿Por qué menciono esto y por qué lo quise incluir en nuestro tema de conversación? Porque nosotros debemos de tener cuidado en el equilibrio, lo mencioné hace rato. De la manera en que la luz y el calor son distintos, porque ya esto está estudiado y son distintos, aunque la luz necesita estar juntos, la realidad son inseparables, la luz y el calor. Asimismo, es esta realidad en la que Dios es soberano y es distinta la realidad de que el hombre es responsable. Son distintos, pero caminan juntos, van de la mano. Ahora, son realidades que tampoco se pueden separar la una de la otra. Por lo tanto, hay que asegurarse de mantener estas verdades en equilibrio. Dios funciona dentro de su círculo, dentro de su plano, digámoslo de esta manera, y el hombre dentro del que Dios nos ha permitido tener, dentro de nuestro plano. Un plano, como lo dijimos, terrenal y
finito, no infinito, finito. En cambio, Dios está en un plano diferente, en un círculo diferente. Por eso Dios es soberano y nosotros, el humano, es responsable. Ahora, Dios es soberano y la humanidad tiene libre elección. Ok, en este punto, la humanidad tiene libre elección en eso, en cuanto a lo bueno o a lo malo. Pero ¿hacia dónde nos inclinamos siempre? Ayúdenme a responder eso. ¿Hacia dónde nos inclinamos siempre? Cuando nosotros nos dicen, no hagas esto porque no te va a ayudar, ¿hacia dónde se inclina? A lo malo. A lo malo. A lo malo, hacia el no, ¿verdad? Y eso lo vemos desde bebecito. Nosotros vemos a un bebé que le dicen, no te lleves eso a la boca, y se lleva la cuestión a la boca. Entonces, es eso por naturaleza, lamentablemente. Entonces, desde este punto, Dios es soberano y la humanidad tiene libre elección. Si se enfatiza la soberanía de Dios, minimizando la responsabilidad del hombre, caemos en el lado del fatalismo. Entonces, el fatalismo es como, yo no tengo esperanza de nada, simplemente me resigno a que el mundo va en una decadencia y tengo que vivirlo. Y nosotros sabemos que no es así, sí tenemos esperanza. Por eso nosotros no somos precursores o predicadores, digámoslo de esa manera, del fatalismo. Nosotros creemos que aunque pasamos por procesos difíciles y quizás situaciones que van a desafiar nuestra fe, nosotros creemos que Dios está orando, que hay un para qué en medio de ese proceso, que no es fácil mirar al cielo y decir gloria a Dios o alabar a Dios en medio del proceso, pero cuando lo hacemos es más fácil, se puede sobrellevar mucho mejor el dolor, la tristeza, la amargura también que pueda crear esta situación, porque puede crearla, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros equilibremos esto. No podemos solamente enfatizarnos en la soberanía de Dios y quitarle la responsabilidad del hombre. Ahora, si se enfatiza, si nosotros le damos más poder a la responsabilidad del hombre, enseñando que somos libres para escoger y que tenemos una libertad plena, y aquí esto es lo que habla el humanismo, entonces podríamos tener de repente decir, bueno, yo tengo la opción y soy libre para pecar o no pecar porque yo escojo, pero aquí entonces estaríamos cayendo en el humanismo. ¿Qué nos enseña el humanismo? Que tenemos el control de nuestro destino y coloca al hombre como el centro del universo. Y sabemos, por las ya clases que hemos visto anteriormente, que no somos el centro del universo. El centro es Jesús, nuestro centro es Jesucristo. Entonces, ¿cómo mediar con estos dos? Si Dios nos da lección, muchas personas dicen, bueno, o pueden pensar, si Dios me da la lección, entonces esto me pone en control a mí en vez de a Cristo o en vez de a Dios. Y no es así. Nuestro Dios es un Dios que nos ama, es un Dios que es sorprendente y Él es capaz de darnos como parte de esa, de su creación o parte de nosotros como creación, esa porción para tener la capacidad de decidir. Y aún así Dios seguir en control. Eso es importante. ¿Cómo lo hace? Él es Dios. Él es soberano, Él es omnipotente, Él es todopoderoso. Y hay una advertencia para nosotros. Asegúrate y asegurémonos, quise decir, me voy a incluir, de mantener estas verdades en equilibrio. No nos apoyemos demasiado hacia quitarnos la responsabilidad y solo dársela a Dios, ni nos responsabilicemos mucho y no. Más bien tengamos un equilibrio en cuanto a estas dos verdades. Dios es soberano y la humanidad también es responsable, o el hombre también es responsable, y nosotros necesitamos entender que no nos podemos apoyar en nuestro libre albedrío. Bueno, yo soy libre para escoger porque hay un destino que yo puedo labrarme. Es importante que veamos que esto debe tener un equilibrio. Ahora, hay dos razones por las cuales existe la maldad. La primera, conforme a su voluntad. El problema de la maldad y el sufrimiento pueden discutirse y pueden ser vistas como el desafío intelectual más grande de la cristiandad, sí, porque de verdad que se ha mediado mucho con esta situación y con este tema. Es difícil que la gente pueda entender o que nosotros podamos hacerle entender cómo un Dios grande y bueno puede permitir que la maldad exista, pero no es sino hasta la gran consumación y que Dios establezca definitivamente su reino sobre toda la humanidad, cuando entonces comprenderemos por qué hizo lo que hizo y por qué toleró lo que toleró.
Por eso les mencionaba el versículo de Primera de Corintios, o de Corintios quise decir, donde decía que ahora vemos como por un espejo y a oscuras. ¿Cómo se ve a través de un espejo y a oscuras? ¿Cómo es? ¿Cómo pueden ver? Lo más cerquita posible, ¿verdad? No vemos tan lejos, porque vemos el resplandor de lo que puede verse muy corto a través del espejo. Entonces, conforme a su voluntad, es conforme a su voluntad donde nosotros podemos entender este problema, que la maldad, el sufrimiento. Hay muchas personas que, bueno, pueden hablar, si hablamos de guerra, si hablamos de situaciones difíciles, ¿por qué Dios permitió el holocausto? ¿Por qué Dios permitió que en la Segunda Guerra Mundial hubiese tantas muertes? 6 millones de judíos aproximadamente, más civiles y personas en contra. Entonces, allí obviamente vemos la fatalidad muy grande, vemos la tragedia demasiado grande. No entendemos, no me quiero tomar la tarea de responderla porque no soy quien para hacerlo, pero Dios, cuando estemos allí, delante de Dios, Él nos va a responder algunas cosas y vamos a poder comprender por qué permitió lo que permitió, por qué toleró lo que toleró. Y es importante que nosotros guardemos esa esperanza. Él hizo un mundo en el cual la maldad puede existir. La maldad fue introducida al mundo en Génesis capítulo 3, lo hemos leído, Génesis capítulo 3, donde la maldad se manifestó. La serpiente en el jardín engaña a su creación consuma lo que Dios nos había dicho no, y son expulsados. Esta historia ustedes la conocen, la caída del hombre. Dios tenía preparado y tiene preparado para nosotros un plan de redención. Ahora, la Biblia enseña que Dios permite el mal, pero no lo causa, y que tiene un plan para que el mal trabaje para un bien mayor. Miren esto. ¿Qué explicación nos da esto? Bueno, Dios no hace nada malo ni pervierte la justicia. Él no lo puede hacer, Él no va a pervertir su justicia. Dios permite el mal para que las personas sean libres de amar o no amar. Dios permite el mal para que las personas aprendan a arrepentirse y a buscarle. Esto también puede ser una de las razones. Dios permite el mal para que las personas sepan valorar el bien. Y esto suena duro, pero no podemos nosotros exigir juicio solamente para el malo y decir, bueno, es que es tan malo, ese es tan malo que necesita un juicio. Pero cuidado, porque de repente estamos orando por justicia y recuerden lo que ya leímos, para los ojos de Dios o para lo que dice la Biblia, no hay justo ni a un uno. Ahora, otra cosa es cuando somos justificados por medio de Cristo. Eso está eso se toma en otra lección, podemos hablar de eso, pero nosotros como humanidad no hay justo ni a un uno, no hay uno bueno, no hay quien haga lo bueno. Entonces Dios permite el mal para que las personas sepan que Él es soberano aún sobre el mal. Y esto quizás no lo habíamos visto. En la Biblia se menciona que Dios se pesó por haber hecho al hombre. O sea, en algún momento dijo, veo que el hombre está siempre pensando en hacer lo malo y se arrepintió. Si lo leemos en Génesis encontramos, quizás la traducción no es arrepentir, pero sí la traducción es, vemos que Dios en algún momento, Él mismo sopesó esto y decir, oye, sin embargo, Dios preservó la humanidad. Y no solamente la humanidad, la vida de los animales a través de Noé. Entonces vemos que Dios nos ama y que no solamente Él es un Dios creador, es un Dios que está en control. Él sigue en control. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo está en Nueva Versión Internacional, pero lo conocemos nosotros de otra manera. Dice que para los hijos de Dios, lo conocemos en Reina Valera algunos, dice que para los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Nueva Versión Internacional. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que los aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y yo voy a finalizar con esto para dar un tiempo de opiniones, de preguntas. Les pregunto, ¿están de acuerdo totalmente con este versículo de Romanos capítulo 8, versículo 28? ¿Qué opinan de esto?
Adelante. ¿Están de acuerdo? ¿Se cumple Romanos 8:28 en nosotros? Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, o sea, para los escogidos. Para los hijos de Dios, como lo dice Reina Valera, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Estás de acuerdo con esto al 100%? ¿Sí? Pero ¿qué tal si comenzamos a vivir una situación difícil? ¿Qué tal si pasamos por eso? Yo quiero comentarles, no sé si lo he dicho antes, porque no sé si lo mencioné. Ya te doy participación, Miguel. Pero hay situaciones que nosotros vivimos que podemos decir, hey, qué fuerte. Miguel, adelante. Bueno, mira, yo después que me bauticé, que fui cristiano, empecé a ver las cosas como de otra perspectiva, de otra manera, pues. Yo recuerdo que cuando yo no sabía que mi esposo iba a morir, yo supe el último día, pues, que el día que murió, pues. Pero en uno de esas oraciones, yo en mi oración dije que mi deseo se alineen con tu voluntad. Y eso me causó dolor, porque es desprenderse de algo que uno quiere. Pero yo sabía que había un para qué. Pues. Ahí es donde entendí que a nosotros no nos pasa por qué, nos pasa para qué. Y en uno después que muere, yo decía, yo me quejaba mucho, porque decía, mira, amor, yo hago otra cosa, pero yo no voy a limpiar la casa, solo lo irás a hacer tú. Y yo le bueno, yo lo hago, pues. Pero por dentro decía, ¿hasta cuándo? Mi amor, yo no voy a hacer comida. Bueno, lo hago yo, pues. Y resulta que en ese momento había como que esa espinita, pero después que ella muere y yo me quedo con mis hijos y adopto ese papel, pues, de papá y mamá, yo dije, wow, ¿verdad que sí Dios tenía un propósito? Cuando yo me negaba a limpiar, cuando yo me negaba a lavar los platos, a hacer cosas de mujeres, Dios me estaba preparando para otra cosa. Y ese era el para qué, pues. Wow. Ahí Gracias, Miguel. Gracias por compartir tu experiencia en cuanto a esa situación de dolor que pasaste. Y gracias por compartirlo. No es fácil, vuelvo y le digo, vivir ese versículo de Romanos, lo que Pablo le hablaba a la iglesia de Roma o en su carta a los romanos y le decía, para los hijos de Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y aquí les pregunto de nuevo, por eso le digo, ¿están de acuerdo? Porque hoy estamos entrando en este punto. ¿Estoy de acuerdo? A ver, todas las cosas, y yo me hago esta pregunta a mí, así como si estuviese en un espejo. ¿Estás seguro, Miguel? Responde con integridad. ¿Estás seguro? Todas las cosas te ayudan para bien, porque eres un escogido, eres un apartado del Señor. Todas las cosas te ayudan para bien. A veces, y yo voy a responder esta pregunta con mucha honestidad, en nuestra humanidad no lo pensamos así. A veces en nuestra humanidad decimos, no, pero si es que, oh, Dios, ¿por qué? Te conozco hace muchísimos años. Voy a la iglesia. No sé, te robaron el celular. Dios te guarde, pero X, algo perdiste. Y de una vez nos vamos, Señor, pero yo si estabas siendo fiel con tus diezmos y ofrendas, yo era fiel en mis diezmos y ofrendas. Si no lo estaba haciendo, entonces dice, ahí lo encontré, es que Dios permitió esto porque yo no ofrendaba. ¿Vieron? O sea, le buscamos un porqué y pasamos por esa situación. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué estás permitiendo esto, Señor? ¿Por qué estamos pasando por esta situación? ¿Por qué? ¿Por qué podemos permitir algunas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y cuando nos enfrascamos en el por qué, Dios quiere que avancemos y en esto aumenta nuestra fe. Es un propósito, realmente.
Y en esto aumenta nuestra fe porque cuando nosotros pasamos del por qué al para qué, comenzamos a madurar en nuestra fe y en el conocimiento que tenemos de Dios. No es fácil. Yo no quiero minimizar el dolor de nadie, ni minimizar las situaciones difíciles que hemos pasado. Pero Pablo lo comprendió. Pablo pudo comprenderlo. Pablo pudo enseñarnos a través de sus cartas, que fueron bastantes. Y además la experiencia de Pablo fue brutal. La manera en que Dios lo usó, su ministerio, su llamado, su propósito, su muerte, su cárcel, o sea, todo el proceso que vivió. Creo que Pablo es el hombre indicado para decirnos, y para los hijos de Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Cualquier persona puede decir, pero ¿y qué hacía Pablo metido en una cueva, preso, en medio de la oscuridad y de las enfermedades que podía traer esto? ¿Cuál era el propósito de Dios? Bueno, parte del evangelio, parte de nuestro fundamento como iglesia, 13 cartas dejó Pablo. Entonces hay un propósito. No lo estamos entendiendo. Y si miramos diferentes historias de la Biblia, así vamos a ver. A veces nos preguntamos, y me gustaría llamarles a la reflexión en este sentido. A veces decimos, Señor, ¿por qué no cumpliste esta petición? ¿Por qué me dijiste no? Y a veces los no de Dios nos duelen, pero los no de Dios también son amor para nosotros. Los no de Dios nos aman. Los no de Dios sigue siendo amor, así como el sí. Claro, nosotros nos sentimos muy bien porque cuando Dios nos dice sí, nos sentimos que, mira, mi papá me está escuchando, me respondió. Y cuando viene el no, de repente sentimos como que, hey, esta vez me castigó, me dijo que no, me está disciplinando. Y a veces el no de Dios, o yo creo que en todos, el no de Dios nos edifica tanto, tanto como el sí. Porque cuando lo comprendemos, cuando lo vemos más adelante y miramos atrás y decimos, wow, gracias Dios porque me cuidas, gracias porque me amas. Entendamos esto. No es fácil responder estas preguntas, no tenemos todas las respuestas. Ninguno de los facilitadores, ni Alejandro, ni Luis, ni el pastor Omar, ni Julio Cabrera, ni yo, vamos a tener todas las respuestas, ni el más erudito teólogo va a tener todas las respuestas. Lo que sí podemos decirle es que aunque en este momento veamos así, muy poco, intermitentemente, o a oscuras a través de un espejo, vamos a tener claridad. Y lo que sí debemos de tener es una fe firme, que aunque estemos en situaciones difíciles, y no sé cuál situación puedas estar viviendo en casa, lo que sí quiero animarte hoy es que puedas confiar en el Señor, que Él sigue en control. Él sigue en control. Yo antes oraba y oraba mal. Yo le decía, Señor, oro para que tomes el control de esta situación. Y después reflexioné con mucho tiempo y evalué. Yo dije, hey, yo estoy orando mal. Dios sigue en control. Voy a agradecer más bien por el control que Dios tiene. Y si yo creo que tengo el control y no se lo he dejado a Dios, entonces lo suelto. Digo, Señor, toma tú el control. Porque en mi humanidad, como pretendo ser Dios, porque ese fue el engaño de la serpiente, ¿verdad? La serpiente dijo, van a ser como Dios. Entonces nosotros en nuestra humanidad queremos ser como Dios. Y allí, por eso diferimos con Dios entre el sentido de justicia, entre el sentido de lo bueno, de lo malo. Y diferimos con Dios y a veces nos enluchamos con Dios. Esta palabra es muy, muy antigua en la iglesia. Entonces habían personas que lo agarraban de broma y decían, mira, este está con lucho hoy porque están luchados. Pero abramos nuestro corazón para el Señor y podamos comprender que aunque vengan situaciones o estemos viviendo situaciones difíciles, Dios sigue en control. Él no ha perdido el control. El mundo podrá estar en un caos, pero Él sabe por lo que estamos pasando. Mateo 24 no se equivoca. La revelación del Señor no se equivoca. Estamos viviendo tiempos difíciles, sí, está escrito. Se tiene que cumplir lo que está escrito. Se va a cumplir lo que está escrito. Pero mientras que nosotros estemos apegados a la vid verdadera, ese Señor que nos salvó, que nos redimió, que nos escogió y a través de Él nos justifica, tranquilos, vamos a estar en situaciones, pero al final va a ser mucho más glorioso que las situaciones difíciles que estemos pasando, se los aseguro. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que compartir hasta acá? ¿O todo bien? Mira, terminé a tiempo para que no nos pasemos. Pero si alguien quiere preguntar, aportar algo, adelante, nos quedan un par de minutos. Si no, hablamos un poco de la asignación. ¿Todo bien? ¿No hay preguntas? Sabes, Vale. quería compartir algo, ¿no? Adelante. Bueno, tengo tantas cosas que compartir, pero nos haría 3 días. Pero en una, no sé si he compartido, pero soy de Maracaibo. Y tú sabes que en Maracaibo existen los guajiros.
una ley fuerte allá, ¿no? Y un día a las 6 de la mañana venía yo en el carro y se me atravesó una guajira. Me la llevé y no venía corriendo. Entonces, cuando yo sentí el golpe, me paré y a esa hora era gente haciendo deporte y no sé qué. Y yo veo a la persona por el retrovisor tirada en la calle y empecé, me paré, lloré y decía, yo la maté. Y las personas que venían corriendo, que estaban haciendo deporte, la montaron en mi carro y la llevaron al hospital. Cuando llego al hospital, los mismos enfermeros y doctores, déjala y vete, escóndete. Y yo, ¿qué? No, yo tengo que saber qué pasó, escóndete. Y bueno, estaba cerca, y en este tiempo vivía con una tía, y llego llorando a que mi tía, contándole, y lo primero que hago es llamar a mi papá, le echo el cuento, y él dice, efectivamente, escóndete, no salgas, vamos a esconder el carro, vamos a lavar el carro, por supuesto estaba todo lleno de sangre y tal. Y un primo fue al hospital y dice, fui a ver qué tal, no, la mujer está muy mal, está casi que muriendo. Y él me decía y yo lloraba y decía, ¿por qué a mí? ¿Yo qué he hecho? Dios mío, ¿hasta cuándo? Le decía yo. Y en esas cosas, mi primo dice, yo fui el que la atropellé y estoy aquí. Y así fueron pasando los días, gracias a Dios, la señora, bueno, digo yo, está viva, hace por muchos años, ¿no? Pero por mí no murió. Entonces, después entendí el para qué, ¿no? El para qué entendí de que eso me hizo buscar más a Dios, entender que yo en ese tiempo estaba enojada con él, porque pues, chiquita perdí a mi mamá. Entonces, muchas cosas pasaron. Entonces, ahí entendí que él siempre estuvo allí y que me estaba cuidando, porque en la ley guajira, el que le hacía algo a un guajiro moría y perdía todo. Y a esa guajira nadie la quería. Nadie la buscó, nadie preguntó por ella y la familia que la buscó muy bien. O sea, no hay problema, vamos a comprar las medicinas, vamos a hacer esto. Y todas las personas o cuentos que escuchaba era que no, habían casi que matado al familiar, les habían quitado todo. Entonces, el escuchar todas esas cosas y saber que yo no fui una de esas, era algo así como que, wow, o sea, yo sí soy hija de Dios, me cubrió en todo momento y definitivamente Él estaba buscando de mí, porque quería que yo volviera a Él. Y fue largo el proceso, ¿no? Pero en esos momentos yo decía, ¿por qué todo esto para mí? ¿Por qué? Pero a la final, tal cual fue de, gracias Dios, porque la señora está viva, gracias Dios, porque me proviste para yo comprar las medicinas, gracias porque no quedó mal, gracias porque tuve a la familia que me estuvo apoyando, que estuvo ahí, que tuve un primo que se hizo cargo. Entonces, es ahí que donde tú ves el amor de Dios en cosas que son inimaginables, que hay personas que te dicen, no, definitivamente tienes un ángel o tienes de verdad un papá que te ama, porque eso no pasa a cualquiera. Entonces, ahí tú empiezas a entender que eres importante para alguien. Y yo creo que definitivamente uno como padre entiendes un poco más a Dios también, porque tú como padre quieres hacer tanto y cuidar tanto de ellos y que no les pase nada, pero igual cometes errores, o sea, uno comete errores porque uno es humano y a veces te falta ser obediente con Dios y entiendes que, bueno, que definitivamente Él como tu padre va a querer lo mejor para ti, te va a cuidar de todo. ¿Y quién más Él que puede ver, escuchar lo que uno no puede hacer? Así es, así es. Gracias por compartir. Gracias por compartir tu historia y Dios nos cuida, Dios cuida de nosotros. Para los hijos de Dios, todas las cosas le ayudan a bien, para los que son escogidos. Entonces,
Gracias a todos por compartir esto. Hay algunas preguntas que deben de desarrollar mañana o durante el día de mañana. Vamos a pasarlos por el grupo. Les recomiendo leer Romanos capítulo 3 para que quede más claridad. Yo estoy haciendo la tarea de colocar los versículos en las diapositivas para poder leerlos, porque algunas veces los mencionamos y como que pasan desapercibidos y no los leemos. Sin embargo, les recomiendo que antes de responder estas preguntas de la asignación, lean Romanos 3. Lean el capítulo 3 de Romanos. Va a estar mucha claridad y la idea no es perder el objetivo de esta asignación. Y en Romanos 3 vamos a tener mucha más claridad. Si es que quedó alguna duda en el aire, Romanos 3 nos va a ayudar mucho. Así que les recomiendo, lean Romanos 3 y mañana vamos a estar pasando la asignación por el grupo. Más claridad le vamos a dar con respecto a la asignación. ¿Les parece? Ok, hoy me gustaría escuchar a un hombre finalizar con oración esta conexión.